Yo soy igual y yo, por ejemplo, platico con las personas y yo les digo, mira, yo nada más porque trabajo aquí, estoy todo el día aquí, Sí. entreno lo que entreno, pero si yo tuviera otra ocupación y el gimnasio fuera como mi hobby, Sí. yo vendría 4 veces a la semana, 5 máximo, entrenar a 1 hora, hora y media máximo y ya. Y no estuviera pensando en, necesito aumentar Sí. volumen, necesito bajar porcentajes de grasa. O sea, Porque de alguna manera sí existe como una, sí una, en el culto, bueno, no quiero llamarle culturismo, pero sí de repente los entrenadores te quieren configurar en base a que, mira esta modelo de Instagram que tiene las pompas así ujú, bien duras y todo eso, y además eso requiere, creo yo, requiere además de la alimentación, la genética, ah, la genética, sí. la genética. Sí. Entonces, hoy la genética juega un papel importante en la parte de construir un cuerpo que vemos. Por ejemplo, yo ya no me pongo como meta el decir, ese cuerpo, o perdón, esa figura quiero yo. No, Ujú, más ujú. bien me pongo a qué tipo de cuerpo o qué tipo de índice de masa corporal hasta qué punto o qué porcentaje de grasa requiero y es la manera como que Sí. yo lo llevo. Pero bueno, pues vamos a iniciar, ya estamos acá iniciando la transmisión. Bueno, de entrada a mí me interesaba mucho platicar de esto, neta, porque hoy hay muchas personas que, aunque reciben mucha información a nivel de psicología, que esa es como mi especialidad, Sí. hablar acerca de la configuración mental que te permite lograr cosas, que te permite vivir en plenitud o ser un hombre o una mujer como que viviendo en esa no sé, como que en esa tranquilidad, no sé, yo me siento un hombre muy pleno en todos los sentidos, y que obviamente hasta esa historia es parte del programa que yo utilizo para Ujú. sentirme bien. Sí me he topado de repente con ciertas personas que se les dificulta lograr cierto estado o equilibrio Encontrar su centro. Encontrar su esa centro. palabra es encontrar su centro. Y sí creo firmemente en que la bioquímica juega un papel favorable. Y hoy justo platicar de esto contigo y yo, obviamente a mí me interesa mucho platicar contigo porque a mí el HTP 5 Sí, te está ayudando. me está Sí. ayudando chingón, sí. Entonces me ha hecho como que entender que hoy no nada más todo se trata de psicología, Ujú. sino también encontrar un complemento, un suplemento Suplemento. que te permita al menos salir de ese estado Ujú. en el que hoy estás para comenzar a optimizar. Porque te decía, a mí más allá de que me interese cómo complementar o suplementar para potenciar tu cuerpo, tu mente, tu estado Ujú. emocional, claro, es importante, pero a veces personalmente yo lo que quiero es sacar de repente a ciertas personas de ese estado, del hoyo, vamos a Del llamarlo hoyo, sí. así, porque no es un tema que se hable tanto, porque cuántas veces vemos videos donde te dicen, no, es que échale ganas y tal, etcétera, cuando no sabes en qué punto estás, ¿no? Ujú. Por eso yo siempre hablo cuando hago mis videos y hago este tipo de cosas, siempre digo, ok, yo más allá de ser un motivador, que entiendo que parte de lo que yo hago genera una Es emoción una y eso emoción. motiva, mi principal objetivo es que con lo que yo digo Informar. Informar. informar, agarren la información y hagan la conciencia de que verdaderamente puedes llegar a un punto de tu vida en el cual encuentres equilibrio Ujú. o tengas ese centro, como tú le llamas, pero que aún así va a haber picos bajos. Ujú. O sea, realmente yo encontré este centro de manera personal, considero en mi vida, que está así y que de repente tengo picos bajos, pero hasta en los picos bajos entendí qué hacer con ellos. Y ayer platicaba yo con eso con Israel, le decía, mira, es que está en el dolor, puedes encontrar qué hacer. Sí. A mí personalmente lo que me funciona es escribir, ¿sí? O muchos de mis videos yo los hice en un punto en el cual yo requería exponer Ujú. palabras, porque yo tengo la hipótesis de que lo que no hablas o lo que no expresas con la boca no se sana. Ahí está. Ahí Ajá. está. Entonces, a mí me gustaría mucho, Fermín, platicar sobre, primero, hay mucho tema en relación Sí. a esto, pero primero, ¿qué consideras conveniente, hablando ya de suplementación, entrando al tema, sí, digo, aparte ya platicaremos de la psicología y cómo todo esto juega a favor, pero ¿qué consideras que sería conveniente
para una persona que trae todo el flow, toda la información, psicología, porque eso yo te puedo decir que yo tengo personas cercanas que traen todas las ganas del mundo de poder eh, encontrar su equilibrio, Sí. encontrar su centro, pero que de repente se les dificulta. Yo, por ejemplo, he llegado a pensar, ¿y no será que a lo mejor esta persona en ese punto se siente bien, se siente feliz, pero me expresa y me dice, no, pues yo no me siento feliz. Y si el conflicto que yo sintiera me diera esa facultad de poder disfrutar la vida, pues entonces te diría, no, hombre, que tú no me puedes aconsejar nada. Dice, pero no me siento, siento que algo, ¿sabes? Y ahí va un montón de temas que, porque yo hablo también, obviamente, de la configuración que requerimos para tener un cuerpo óptimo. Como por ejemplo, abandonar el azúcar para mí Ok, es importante, sí, que yo sé y ya he tenido por ahí algunos doctores y enfermeros y hasta nutriólogos en mis certificaciones, que me dicen, el azúcar es necesario, sí, pero sí, lo encontramos en el pollo, sí. lo encontramos en Los las verduras, carbohidratos se van a convertir en azúcar. los carbohidratos se van a convertir en azúcar, no en el azúcar blanca metértela Sí, como tal. Entonces, para puntualizar en esto, si una persona tuviera en este momento, anhelara como salir de ese estado de depresión, vamos a llamar depresión, ¿cuál sería tu sugerencia si ya recibió la información psicológica que debería permitir haber encontrado su centro, su equilibrio? Ah, en cuanto a suplementación, Ujú. me voy a ir directamente a hablar de los psicodélicos. Ajá. Eh, los psicodélicos, al menos yo les encuentro como ir con un psicólogo, pero no precisamente estar platicando con alguien, sino tú mismo ir a la raíz de esos problemas que te cuesta a veces por ti mismo tocarlos. Eh, las sustancias psicodélicas te pueden ayudar a llegar a la raíz de ciertos problemas que muchas veces uno no es capaz de llegar estando en un estado de conciencia como el que estamos Consciente. todos los días. ¿Por qué razón no podemos llegar? Porque todos los días, al menos con el estilo de vida que llevamos, es pendientes, preocupaciones, pagos, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer el otro. Entonces nunca te sientas y te das un tiempo de introspección para ver qué es lo que te está perturbando y no te deja dormir, qué es lo que de repente te causa ansiedad, qué es lo que de repente te da depresión, te da miedo, te causa estrés. Entonces nunca te sientas a saber cuáles son esas cosas que están ahí todo el día, espinitas picándote, sino que estás de que mañana va a ser un día mejor y mañana sí le voy a echar ganas. Pero es sentarte y voltear atrás a ver qué es lo que traes cargando. Sí. Entonces, las sustancias psicodélicas te ayudan a como que de repente detener el tren, pararte y ver qué equipaje ya no necesitas y solamente verlo, porque no te van a ayudar a quitarlo. Quitarlo ya es responsabilidad de cada quien. Entonces, te podría mencionar muchas sustancias psicodélicas que yo he probado y que me han Sí. ayudado al menos a mí a encontrar ese equipaje que ya no necesito, pero quitarlo o dejarlo ya es decisión de cada quien. Me encantó esa parte del tren. O sea, descubrir qué maletas ya no Sí, necesitas. Ahora, de lo que me dices, yo siempre como que por mi amor por la psicología trato de conectar lo que me compartes, porque sí, definitivamente, más allá, o naturalmente le llamaría, de repente las personas ponemos o se ponen un caparazón que impide que se cuestionen, porque les da miedo de repente echarse un clavado hacia ujú, adentro. sí, Que eso en la teoría freudiana, en el psicoanálisis, dirían que está el super yo muy fuerte, ok, sí, que no quiere que te cuestiones cosas porque tiene miedo a que el ego o el yo, bueno, en el caso super yo, te hagan daño, sí. ¿sabes? Y por eso no quieren echarse un clavado hacia adentro. Entonces, me interesa mucho que podamos platicar de esa parte porque al final tú ya tuviste una experiencia. Digo, ahorita hablamos específicamente de la parte de qué psicodélicos de repente son un tema para la vida, Sí. es decir, qué te puede ayudar, pero me interesaría más ahorita platicar sobre tu experiencia. Primero, ¿qué es lo que a ti te llevó? Ujú. Porque tú podrías considerar que en algún punto sí estuviste así en un pico de Sí, depresión, sí. ¿sí?
Oh, Este, fue como a mis 25 años, ajá. el punto en el que yo sentí que toqué fondo, por decirlo así. Uno no es consciente de eso. La mayoría de las veces uno no es consciente. Una persona puede estar deprimida Y no y saberlo. no dice estoy deprimido. O sea, piensas que tu estado en el que estás es normal. Y hay una frase que a mí me gusta mucho decir, nunca se la he escuchado a alguien más, tal vez sea mía esa frase. Y es de que, Tal vez lo tuviste en un sí, sueño y no te acuerdas, pero sí, y es de que uno siempre cree que como se siente es lo normal hasta que descubres cómo sentirte mejor y te das cuenta de que así como tú te sentías no era lo normal. Y tú te hayas sentido así toda tu vida no significa que sea la mejor forma en la que puedas vivir. ¿Sí me explico? Ujú, Entonces, eso a mí me pasó. Yo vivía mi vida, me sentía en un estado emocional constante. sí. Eh, yo pensaba que era lo normal. Yo decía, pues así es la vida, hay que sufrir, sí, o sea, vivir, la vida es sufrir, así pensaba yo. Eh, hasta que empecé a probar sustancias por curiosidad. Y dentro de las sustancias que llegué a probar, probé los psicodélicos. Eh, Me llamaron mucho la atención porque a mí me gusta la música. Siempre relaciono la música, la relaciono con la psicodelia. Y aquí va por qué. Ok, Porque a mí me gusta bastante la música y me gusta explorar diferentes géneros de música. De hecho, me considero una persona audiofílica, que son las personas que están obsesionados con el sonido. Incluso cuando me compro unos audífonos, trato de que pues sean de la audiofílica. mejor calidad y todo para escuchar con detalle la música, pues. Interesante esa, ¿eh? Entonces yo probé la marihuana a mis 24 años. Probé la marihuana. Y apenas probé la marihuana y dije, voy a poner una canción. Puse una canción, escuché la música como jamás la había escuchado en mi vida. O Eh, sea, cuando estabas en ese Cuando estaba, estado, cuando estaba high, pues, ok, estado high, ¿qué sería la traducción de estado high? pues estar avionado, elevado, Sí, cuando estar. traías el efecto Traía a todo lo que el da. efecto, Ok, sí. Y por ejemplo, en mi caso, yo ya había escuchado música estando borracho. Y tú sabes que cuando tú te emborrachas, como que la música te empieza a generar una sensación sí, 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 diferente, sí, ¿sí? sí. Entonces no es lo mismo estar sobrio y escuchar música que echarte unas copas y escuchar música. Ahora, cuando yo probé la marihuana, todavía me dio una sensación diferente que cuando estaba alcoholizado. Cuando estás alcoholizado, como que el ritmo te llama, ¿sí? El ritmo. Ujú. Cuando yo estaba, cuando había fumado marihuana y estaba bajo los efectos y puse la música, yo escuchaba cada detalle de la canción, o sea, escuchaba el bajo por separado. Si yo quería prestar atención al bajo, lo escuchaba bien definido. Si le quería prestar atención a la voz, lo escuchaba bien definido. De hecho, yo como soy guitarrista y entre los músicos pasa de que si tú eres guitarrista y escuchas una canción, le prestas atención a la guitarra, Ujú. más que a otros Sí, instrumentos. sí, sí. Bueno, a mí me ha gustado, nunca me ha llamado la atención el bajo. Entonces, recuerdo esa canción. De hecho, me acuerdo del nombre de la canción y todo, que fue la primera canción que escuché estando marihuano, por decirlo así. Este, y, y escuché el bajo. Ujú. Y me gustó bastante el sonido del bajo y toda la canción me la pasé escuchando el bajo. Y después de que se me pasó el efecto y todo, me quedé pensando. Yo dije, jamás en mi vida le había prestado tanta atención a ese instrumento y lo bien que se escucha. Y yo dije, ¿pero por qué? O sea, la marihuana me hizo que le pudiera prestar esa atención. Entonces, a mí la marihuana me hizo ser como que más consciente de las cosas que están pasando. Incluso le prestar atención a las plantas, a los olores, cosas que muchas veces pasamos desapercibidas porque andamos así de aquí para allá. Sí. Empecé a prestarle más atención. Entonces, Te ¿sí? voy a detener un poquito ahí para hacerte el cuestionamiento. Le comienzas a poner más atención, pero porque algo hace que se agudice tus Sí, se sentidos. agudizan tus sentidos y te relajas. Entonces, Ok. el relajar tu mente hace que ya no estés pensando en todos tus pendientes, o sea, como que te relajas, te sientas y tus sentidos empiezan a agudizar. De hecho, el tacto lo sientes más sensible. Si comes algo, Neta. sientes mucho el sabor de la comida sabe súper rica. Cuando estás marihuano, voy a poner así esa palabra, no sé qué otra High, palabra ponerle, cuando estás high. high, marihuano, este, eh,
todo sabe más rico y le puedes preguntar a cualquier persona que ha consumido hierba y todos Neta. te van a decir, sí, las cosas saben deliciosas. Oye, fíjate, no sé si a ti te pasó con el ayuno, pero yo cuando comencé el ayuno, entenderlo, estudiarlo, verlo, observarlo en mí, a mí me pasaba eso con la comida. Se me disparaba un dosis de... Agarrar el bocado, sentía Sentías todo, todos los todo, sabores. todo. De hecho, hace poco mi hermana me dijo, oye, ¿a poco sentiste que le puse sal a la comida? Porque le dije, oye, ¿le pusiste sal rosa o le pusiste sal tal? Entonces yo ya me acostumbré a percibir Ujú, todos los sabores, pero el verdaderamente comer cuando verdaderamente existe un hambre, porque ujú, muchos pensamos que tenemos hambre, pero la mayoría de la gente come por esa configuración o ese condicionamiento que nos han dictado de que almuerzo, comida y como cena. decían así. Pero ahorita me lo dijiste y dije, bueno, ¿y no será que también cuando practicas el ayuno correctamente, porque luego hay, cada que a mí me sorprende mucho cómo algunos lo practican, Sí. cuando practicas el ayuno, ¿no habrá ahí algo similar? Porque también te hace más Sí, te hace más sensible, y sí. más Más lúcido, estás enfocado, más más lúcido. lúcido. Ajá. Entonces, por ahí pudiera haber algún tipo de conexión que a lo mejor el cerebro, la mente, entran en algún tipo de estado similar Ujú. al andar Al high. andar ¿Cómo le high. pondremos eso high? Porque no, digo, seguramente la mayoría lo entiende, pero que ¿Qué otro sinónimo? en estado, eh, Alterado de conciencia. vamos a llamarle así, en estado, en un estado alterado de la Sí, conciencia. Sí, se escucha más chido. algo así. No, sobre todo porque de repente esa palabra, como si tengo de repente un público que puedes Ujú. conocer un poquito de eso, es como que lo que hace que esa sustancia te ponga en un estado alterado de la mente, vamos De a la mente. inclusive, ¿va? Ujú. Pero bueno, me asaltó eso y dije, bueno, ¿qué tal si es algo similar? A lo mejor no en la misma cantidad de la intensidad de la... Sí, lo que provoca algún... ¿cómo le podemos llamar? ¿Qué es la marihuana? O sea, ¿qué es un bioquímico o cómo lo podríamos categorizar? Bueno, es que mira, si hablas de la marihuana, tienes que siempre relacionarlo con el sistema endocannabinoide que tenemos. Todos tenemos un sistema endocannabinoide. Ok, Eh, y cuando uno consume marihuana, cannabis, pues, voy a poner la palabra cannabis para que se relacione con el sistema endocannabinoide. ok, ¿Qué es lo que pasa? Que esos receptores se activan y es donde existe la sensación que te causa la hierba, pues. ok. Esos receptores todos lo tenemos y supuestamente uno los puede activar con la alimentación diaria, pero nunca se activan al punto que te puede llevar el consumir el cannabis. Ok. ¿Sí me explico? Porque la dosis, por la Por cantidad la en la que cantidad, se... sí. Hay muchas cosas que nosotros producimos por nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Pero no podemos alcanzar un pico para cierto objetivo si no es de una forma externa. Wow. Un caso es la creatina. ¿Mm? Este, todos podemos producir creatina o podemos consumir la creatina de los alimentos, ¿sí me explico? Sí, Pero no la vas a alcanzar al menos que te suplementes con creatina, sí. ¿sí? También hay alimentos que traen esos endocannabinoides o que activan esos endocannabinoides, pero no los van a activar como tú mismo consumirlos de la planta del cannabis. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, hay como que un dilema o una discusión ahí entre la comunidad, pues, de que muchos dicen, es que tú no necesitas consumir cannabis para poder activar tu sistema endocannabinoide, porque la misma alimentación, ciertos alimentos, te lo aportan. ¿Sí me explico? Ok, ok, ok. Sí, te lo van a aportar, pero no de la forma que te lo va a aportar la misma hierba, igual que con la creatina. Tú puedes consumir carne y ahí alcanzar la creatina, pero no vas a tener los requerimientos que- para lograr ciertos objetivos como si tú te suplementas con la creatina. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, Entonces sí, siempre lo existe entiendo. ese dilema. Yo digo que más bien es, si tú tienes ciertos objetivos para alcanzar con la creatina, pues suplementate con ella. Si no quieres obtener sus beneficios, pues no lo hagas. Igual con el cannabis. Tú quieres activar de una forma completa tu sistema endocannabinoide, pues puedes consumir cannabis. Si no quieres hacerlo,
simplemente no lo hagas. Ok, pero por ejemplo, Fermín, en tu punto de vista, yo por ejemplo no consumo, pero ¿tú crees, qué encontraría yo? O sea, ¿qué encontraría? Y no es como que lo esté promoviendo, pero ¿qué consideras que pudiera encontrar en un estado alterado de la conciencia? Yo sé porque lo he hecho por medio de otras cosas, Ujú. no justamente bioquímicos, pero ¿qué podría yo encontrar en ella? Porque yo puedo consumir a lo mejor eso, pero va a ser un rato Sí, esa sensación. sí. Entonces es el problema que yo encuentro en relación a eso, que no estoy seguro porque no conozco tanto el tema, que te pone en un estado Ujú. alterado de la conciencia, pero es un proceso que nada más va a durar un rato, no sé cuánto dure el efecto, por Depende ejemplo. de la forma en que lo ingieras. Ok, vamos a ponerle que tenga 8 horas, vamos Ok. a dar un ejemplo, ok. Se termina ese estado. Sí. ¿Qué aprendí? ¿Qué hay de nuevo? Porque yo por ejemplo, si hay como algo de evidencia que me pueda decir, mira, tú vas a entrar en este estado y ahí vas a encontrar información que es valiosa para Sí. ti, y listo. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de lo de la De ayahuasca, ayahuasca. pero Ujú. nunca no lo volví a hacer de Hacer, nuevo. sí. Encontré información, etcétera, porque yo creo que hasta le di valor. En mi caso personal sí fue una experiencia positiva. A lo Ujú. mejor sí hubo como si hubiera tomado mucho café, de cuenta que sentí eso. Ujú. Y iba con todo el amor, ibas como que en apertura total, Sí. porque todo lo que yo hago verdaderamente busco ir sin tanto Cuenta juicio. la intención. Si La intención, tú vas totalmente. con una intención, ahí está la clave, porque solamente vas de que, ay, pues voy a ver qué pasa y no llevas nada en concreto, pues probablemente no encuentres nada. Sí. Entonces la intención cuenta mucho. Sí, y tú crees, por ejemplo, en mi caso estuvo bien, o sea, fue una experiencia enriquecedora para mí, Ujú. pero también tengo personas que lo hicieron que la pasaron La muy ha pasado mal. muy mal, sí. Entonces, por ejemplo, yo te voy a decir algo, siendo muy honesto, o sea, yo, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, este, mi pregunta es, ¿esto que yo viví, yo se lo recomendaría a alguien importante para mí, pero hablando mi madre, mi Ujú. padre, etcétera, ¿no? Me detengo y encontré información así buena, pero yo no correría el riesgo Ujú. de que mis padres pasaran eso mismo que pasaron Ujú. mi amigo o X persona, ¿no? Entonces yo creo que ahí está verdaderamente lo que yo me limitaría Te limitarías. a promover. Sí. Ah, eso que tú dices, sí es algo sí es algo importante a considerar a la hora de hablar de estos temas. Ujú. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues ahorita te hablaba de la marihuana, ¿verdad? Y la marihuana a mí me llevó a probar el LSD. ¿Por qué me llevó a probar el LSD? Porque, te digo, me gustó mucho cómo escuchaba la música. Entonces yo rápido entré a internet, a YouTube y puse música ideal para escuchar estando high o estando en un estado alterado de conciencia. No, pues me empezó a salir música psicodélica, psytrance y de otro tipo de música. Después, el mismo algoritmo de YouTube empezó a enseñar videos que hablaban sobre el LSD. Entonces me puse a investigar del LSD y de las personas que platicaban sus testimonios, todos decían que la música se escuchaba estupenda, ¿no? Que la música y todo. Yo dije, ¿cómo hay algo que te haga disfrutar más la música que la marihuana? Tengo que probarlo, fue lo primero que pensé. Pero te digo, a mí la música me llevó a eso, porque siempre a mí la música me ha gustado disfrutarla de la mejor forma posible. Sí, Y pues si yo sabía que iba a consumir algo y eso me iba a hacer disfrutar la música todavía más, pues, ¿por qué no hacerlo? sí, claro. Entonces, a mí eso fue lo que me llevó a consumir el LSD. Bueno, ahora, volviendo al tema de lo que tú dices, de que si lo recomiendas, que si es bueno recomendarlo o hasta qué punto te tienes que limitar, pues, yo siento que tiene mucho que ver con la persona y en qué estado está esa persona. Ok. Eh, Personas que están bien y que de repente tienen algún bajón, pero que pues tú las ves que están bien, podrían estar mejor, ¿verdad? Pero tampoco están en un hoyo estancadas, al borde del declive, por decirlo así. Ujú. Personas que están así, hay otras formas menos bruscas de, de que ellas puedan encontrar su centro. ¿Sí me explico? Ok. Y que pues podría decirse que no vale la pena arriesgarse, si así lo quieres ver, mm, a hacer una dosis alta
y aquí te voy a hablar de las dosis, una dosis alta de algún psicodélico, porque existe ese riesgo de que te la pases mal, ¿sí? Eh, pero incluso eso que dices, Iván, que te la pasas mal, yo me la he pasado mal en muchos viajes y siempre si eres una persona que estás en búsqueda del centro, de tu centro o de ser mejor, dentro de ese mal viaje encuentras un aprendizaje. Y pasa en la vida, pasa en la vida. ¿Cuántas personas no han padecido alguna enfermedad? O sea, eso es un mal viaje en la vida. Estar en una enfermedad o Sí, estar en bancarrota es un mal viaje. Y cuando salen de ahí, lo ven como un aprendizaje y dicen, esto me sirvió a valorar más la vida, esto me sirvió ahora a tomar sí, ciertas decisiones. Y pasa lo mismo en los psicodélicos. Personas que tienen malos viajes, no inmediatamente al siguiente día, pero con el paso del tiempo, una vez que lo digieren, dicen, esa vez que me la pasé bien mal, ahora ya puedo ver por qué y ahora ya le encontré un aprendizaje a eso. A mí me ha pasado y he visto que a otras personas le ok. pasa. ¿Sí? Lo ideal es que tengas un buen viaje, ¿verdad? Y que salgas renovado y feliz de esa experiencia. Sí. Pero incluso de los malos viajes hay aprendizaje. Sí, fíjate que justamente ahorita me lo dijiste y me conectó con ese recuerdo. Obviamente para mí fue un buen viaje, o por decirlo lo de la ayahuasca, porque me hizo ver ciertas cosas, pero porque yo le encontré utilidad, pero en ese momento sí me espantó, Ujú. te platico mi experiencia. Para mí, personalmente, fue como aventarte un shot gigante de cafeína, o sea, Ujú. como que estaba así como que, ay, canijo, ¿no? Entiendo que, bueno, por la persona que estaba ahí me sentí en un espacio seguro, Ujú. etcétera, ¿no? Pero sí le encontré la utilidad positiva, pero definitivamente fue porque justo yo le di ese valor a esa experiencia. Pero me estoy recordando que en ese rato sí hubo así cosas que me espantaron, Ujú. ¿sabes? Y eso, fíjate, me hace conectar con varias cosas, porque eso hizo que definitivamente yo tuviera una parte de un mal viaje, pero encontré a mí personalmente fue de que no me permito de repente, o no me permitía de repente tener emociones negativas, Ujú. por así decirlo, emociones negativas, como por ejemplo yo soy muy relajado, es muy raro que yo, que a lo mejor me enojara, sí me enojaba, pero me enojara así de que, tata, no, hoy me permito como que sentir más y me Sentir, sí. encabrono, digo, pero esto, tal. Usualmente cuido siempre las tonalidades de la manera en que me enojo, pero sí me permitió como que conectar un poco más con las sensaciones negativas, Negativa, sí. pero al final son útiles. O sea, Sí. hoy, por ejemplo, si de repente tengo un momento en el cual me siento, no sé, dolido o tal, me lo permito sentir y hasta Se lo prenden, sí. disfruto Sí. en ese momento. Yo digo, a ver, me siento así, me siento confundido, me siento conflictuado, pero va a pasar. Sí, pero en ese rato siento así, me pongo, camino, y yo veo como hasta de repente me pregunto, que, no sé, X pregunta, ¿no? De que, ¿será este el camino? Empiezas a instalarse ciertas Ujú. dudas acerca de lo que haces. Entonces, de cierta manera me hizo mucho clic lo que tú dijiste, de que hasta esos malos Malos viajes, viajes, sí. oye, y la realidad es que sí, podemos tener malos viajes. Es En la más, vida cotidiana. Ujú. hay más malos viajes, yo creo que en la vida cotidiana Ujú. que a lo mejor en ciertos, el consumo de ciertos Sí. químicos o bioquímicos. Ahora, buscando conectar el punto de que si una persona ya vivió todas las herramientas de psicología, aunque Ujú. hay un montón y de repente tienes que aprender. Yo sí creo que yo aprendí una forma de entender cómo liberarme de ciertas tensiones psicológicas. Ujú. Sí creo que ya la aprendí, Sí. ya entendí, yo no me engancho con nada. Yo creo que hoy, en mi caso muy personal, he estudiado tanto la psicología, la mente humana, que entendí, a lo mejor no lo puedo descubrir todo, yo creo que de hecho el órgano menos descubierto o más estudiado, pero con menos informaciones del Es el cerebro, cerebro, sí. pero creo que esta forma en que yo encontré cómo funciona la mente y ahí conectada con la parte de las emociones me permite disfrutar la vida de una manera Ujú. fregona, ¿no? Pero hoy yo me cuido más mi integridad física, ¿no? Ok, sí. ¿Por qué? Porque ahí sí, o sea, a mí me pueden decir lo que sea,
Y a mí no me va psicológicamente que palabrerías, de que no, es que se sintió ofendido. O sea, realmente soy empático con aquella persona, pero no es como o a lo mejor puedo sentir emociones, pero no me engancha que me detenga, Sí. ¿no? Entonces, el punto es que me gustaría como descifrar si existe la forma de la cual pudiera alguien iniciar Ujú. a Sí, ¿cuál es regular. el camino ideal ¿Cuál es el camino si tú ideal? quieres llegar a experimentar esos estados alterados de conciencia? Sí lo hay. Y, por ejemplo, en mi caso me tocó aprender a tropezones porque eh, las primeras experiencias que tuve no fui, ¿cómo te explico? Sí, no seguí recomendaciones. Porque siempre, en aquel tiempo, ahorita ya no, pero en aquel tiempo sí era medio atrabancado de que, ahorita lo voy a hacer. ¿Y qué importa? Que hacerlo de esa manera puede ser Puede ser peligroso. peligroso, sí. Este, así lo estuve haciendo. Me informaba un poco, o sea, en cuanto a la dosis, en cuanto a cuánto dura el efecto, como para, pues, saber que si tengo que hacer algo, pues, no lo voy a hacer en ese momento. Entonces, Ujú. lo hacía en ocasiones que no tenía que hacer nada, pues. Así fueron mis primeras experiencias. Hasta que yo tuve una experiencia que me transformó, que de hecho fue el 1 de enero del 2020. Este, 1 de enero, literal. de primero, no sé, se me hace muy curiosa esa fecha, pero así fue. O sea, tiene 3 años entonces. Sí, tiene 3 años. Y en esa ocasión, yo para entonces ya había consumido 7 veces el LSD. Y yo había dicho, ya nunca lo voy a volver a hacer porque las últimas experiencias habían sido muy, sí, o sea, muy negativas, pues. Ok. Entonces dije, no, ya nunca lo voy a volver a hacer, a menos que lo haga con alguien acompañado que quiera disfrutar de esa experiencia. Y en ese tiempo vino un primo de Estados Unidos, que fue el que me dio a probar por primera vez la marihuana. Entonces yo le dije, oye, mira, tengo 2 cuadros de LSD, ¿los quieres hacer? Ok, está bien. Nos fuimos a la milpa. Yo vivo en un rancho, nos fuimos a la milpa, en un cerro estábamos. Y nos metimos los cuadros. Y yo lo vi a él llorando, o sea, lo vi que como a la hora que le empezó a hacer efecto, él estaba llorando, llorando. Y se me hizo extraño, ¿por qué? Porque los efectos de los psicodélicos es como de que empiezas una subida, luego llegas al peak, cuando estás en la cima de los efectos, este, es donde de repente sí te puedes como que desbalancear y entrar a lugares muy profundos de tu subconsciente que de repente no querías entrar. Y es donde de repente puedes llorar, ya cuando estás en la subida y que empieza la bajada. Pero él empezó a llorar luego, luego. Ok. Y, y luego yo me acuerdo que le dije a mi primo, le dije, oye, ¿por qué estás llorando? Y le dije, es que siento que soy el único de la familia que lo entiende. Así me dijo, Que lo entiendo. sí, que lo entiendo. Y yo le dije, ¿qué entiendes? Y dijo, es que siento que entiendo todo, así me dijo. Y yo lo abracé y todo. Y luego vi que él se la pasó bien relajado todo el tiempo. Yo me la estaba pasando mal y todo. Y, y después ya iban como 4 horas del viaje, me acuerdo. Y ya se había hecho de noche. Y le dije a mi primo, oye, ya vámonos para la casa. Yo creo que estábamos en el punto más elevado del viaje cuando le dije que nos fuéramos a la casa. Nos fuimos y íbamos llegando y estábamos, bueno, más alto. Y yo le dije a mi primo, le dije, mira, tú vete a tu cuarto, métete, no hables con nadie. Yo me voy a mi cuarto, me meto y no hablo con nadie. Pero íbamos llegando y en aquel tiempo yo acababa de llegar de Monterrey, allá trabajaba de maestro, Ok. renuncié y me vine al rancho. Y yo soy el de los hombres, soy el más grande de la familia y mi primo es el más chico de la familia. Ok. Sí, es el más chico pues. Entonces yo entré a mi cuarto y cuando vas en la bajada del LCD es donde entra la introspección. Eh, Como que la subida es un poco de emociones, colores, sonidos y todo, la subida. Llegas al pic, luego empieza la bajada y empieza como que la introspección, a ver por qué me siento así, por qué me siento de esta otra forma y todo. Es como un viaje completo, pues. Ujú. Un viaje a tu cerebro completamente. Entonces, me empecé a sentir tan mal, de mi conciencia, porque yo decía, voy llegando de Monterrey, no me la he pasado con mi familia, porque pues, en aquel tiempo tocaba en un grupo, entonces anduve tocando en varios eventos. Me empecé a sentir muy mal, pues. Y yo era una persona
cristiana en aquel tiempo. Ya había dejado los hábitos que hacen los cristianos, que es de leer la Biblia y orar y todo, Ok. porque sí estaba un poco así como que alejado de eso. Pero nunca había sentido tantas ganas de orar o de encomendarme a Dios como en ese momento que estaba sintiendo una angustia con mi conciencia. Me sentía fatal de mi conciencia. Yo recuerdo que cerré los ojos y dije, voy a orar. Pero como un sentimiento de Un culpa. sentimiento de culpa, Ok, ok. mucha culpa, mucha culpa. Y yo cerré los ojos, me puse a... le pedí perdón a mis papás, recuerdo que así en mi mente los visualicé y le pedí perdón a mis papás por la persona que había estado haciendo últimamente. En esa época fue cuando te digo que yo estaba en mi fondo, pues, que había tocado fondo. Hablando como de De depresión. depresión, sí, de Ok. depresión. Este, y, y después de pedirle perdón a mis papás, como que dije, bueno, ¿a quién más le tengo que pedir perdón? Como que sentía que faltaba pedirle perdón a alguien más. Dije, pues le tengo que pedir perdón a Dios por la persona que he sido. Entonces visualicé a Dios, le pedí perdón, obviamente un perdón idóneo, no como muchas veces decimos, perdóname, ¿sí? O sea, era un perdón que me salía desde las entrañas. Y en ese momento sentí como la imagen de Dios, o que yo tenía de Dios, ¿verdad? Se vino y se puso adentro de mí. Y yo de repente dije, yo soy. Yo soy esa imagen con la que yo he estado hablando toda mi vida. Yo me he creado una imagen de Dios que yo le he puesto atributos negativos y positivos de que Él premia por esto, pero castiga por esto. Entonces, yo había estado haciendo muchas acciones que según el Dios que yo me había inventado, castigaba. Y por eso me sentía tan mal, porque estaba haciendo todo mal según las reglas del Dios que yo tenía en mi mente. ¿Sí me explico? Sí, 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 claramente, Entonces, cuando claramente. yo le pedí perdón, yo sentí cómo eso entró a mí y yo dije, yo soy eso que he creado. Yo todo el tiempo me la he pasado platicando conmigo mismo. Yo mismo me he inventado mis premios, mis recompensas y yo mismo me he inventado mis castigos. Porque muchas veces, ¿cuántas personas nos decimos, ay, me pasó esto porque Dios me castigó por aquello? Y no tiene una correlación, pero tú te sientes mal porque tú crees que eso que hiciste está mal según tu Dios. Y hablo según tu Dios porque incluso aunque personas sean de la misma religión, tienen diferentes dioses y te lo voy a explicar por qué. Sí, Porque personas pueden ser de la misma religión, pero para alguien está mal escuchar cierto tipo de música. Y para otro, decir, no, yo sí escucho todo tipo de música y no me siento mal. ¿Sí me explico? Y son de la misma religión. ¿Qué pasa? Que la persona que se siente mal por escuchar cierto tipo de música, el Dios que él ha creado en su mente, castiga eso. Y por eso se siente mal. Y la otra persona, a pesar de ser de la misma religión, se ha creado un Dios en su mente que no castiga eso y por eso no se siente mal. claro. Pero en realidad, a pesar de ser de la misma religión, tú te has creado diferentes dioses. Mi Dios era una persona que castigaba todo lo que yo estaba haciendo en esos momentos, castigaba el consumo de drogas, castigaba el que me emborrachara, castigaba el que pues, anduviera de mujeriego, que escuchara cierto tipo de música, que no orara, que no leyera la Biblia. Y por eso me sentía fatal, porque estaba haciendo todo lo que mi Dios castigaba. Ok, entonces esa experiencia a mí Wow. me hizo perdonarme porque al final de cuentas eran unas cargas que yo mismo me había echado encima. Me pedí perdón y pues me sentí libre, dije, puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Y de ahí me acuerdo que mi primo había llegado al cuarto, me dijo, oye, ¿me puedo ir contigo? Y yo tenía otra cama. Él estaba en aquella cama. Antes de que yo tuviera esa experiencia que te digo, donde sentí que me pedí perdón, él estaba Ujú. en la otra cama y él estaba muy tranquilo. O sea, llegó antes de que tú Sí, antes de tuvieras. que yo tuviera esa experiencia, Ah, ok. O sea, cuando pasó, él reveladora, estaba ahí. ajá, él estaba Ok. ahí. Y yo lo vi que él estaba así, acostado en aquella cama y yo lo veía muy tranquilo y yo estaba muy perturbado por mi conciencia. Y, y en ese momento que tuve esa revelación, por decirlo así, me levanté y que le digo, oye, creo que también ya lo entiendo todo, que le digo. Y luego me dice, ¿qué? Y yo le digo, pues es que yo soy ese Dios que me he creado. Le digo, yo soy esa figurita castigadora y que da recompensas. Digo, yo me lo he Wow. inventado. Y me dice, sí, dices lo que yo te quería decir hace rato, porque él me lo decía, yo lo entiendo todo, pero como mi primo es más chico, no tenía las palabras para explicármelo. Expresarle, sí. Y entonces, pues yo le empecé a hablar
todo lo que sentí que entendí en ese momento y empezamos a hablar bastante y nos sentíamos los dos bien relajados, bien tranquilos, o sea, relajados en cuanto a que ya no tenías cargas, culpas, penas, nada, todo se había quedado atrás. Y luego yo le dije a mi primo, le digo, ¿será que al día siguiente se nos pase este efecto de sentirnos bien o ya nos vamos a sentir bien para toda la vida? Dice, no sé. El chiste es que el día siguiente nos dormimos y el día siguiente nos levantamos y yo le digo, ¿cómo te sientes? ¿Sigues pensando igual que como anoche? Dice, sí, dice, sigo sintiendo que yo soy el que me hago mis premios y mis castigos. Le digo, yo también me siento igual. Le digo, siento que ya no va a cambiar mi forma de pensar. Y luego, pues entonces lo vi como algo que me transformó la vida. Lo veo como un antes y un después. A partir de ahí, dije, ok, esto no es algo con lo que tú puedas andar jugando de forma recreativa, o sea, tiene un Claro. uso. Me puse a investigar más, me puse a ahondar en el tema. Y aquí es donde te voy a tratar de conectar con tu pregunta. Aquí es donde voy a Está conectar tu buenísimo todo, pregunta, ¿sí? neta. Que de qué forma alguien puede sacarle provecho a las sustancias psicodélicas. Eh, Existen diferentes protocolos para consumirlas, ¿sí? Existen las microdosis y existen las dosis o macrodosis, que son las que yo hacía, pues. Eh, las microdosis es eh, la sustancia que tú vayas a consumir. En mi caso yo consumía LSD, pero existe la psilocibina, que es la de los hongos, existe la mescalina, que es la del peyote, existe el DMT, que es el que tiene la ayahuasca que tú consumiste. Ok, esa dosis eh, recreativa o una dosis grande, tú la tienes que consumir mm, un 10% de eso. ¿Sí me explico? Ok. Por ejemplo, en cuanto al LSD, una dosis de LSD para tener un trip como los que yo tenía o como los que tiene usualmente cualquier persona, o como los que traen un cuadro porque vienen en un cuadro normalmente, Sí. este, bueno, tienen entre 150 y 250 microgramos. ¿Sí me explico? Es más o menos la dosis, pues. Ok. Si tú quieres hacer microdosis, tendrías que estar consumiendo entre 15 y 25 microgramos para tener una microdosis. Ahora, una microdosis no te va a llevar a que a estar en esos estados donde no puedas hacer tus actividades ordinarias del día a día. ¿Sí me explico? Una microdosis tú vas a poder estar haciendo lo que tú haces normalmente, eh, pero va a estar creando algo ligeramente en tu cerebro y su uso continuo cada vez va a ir ayudándote a llegar a esos lugares que tú no puedes llegar habitualmente en un estado sobrio, pues. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Haz de cuenta que tú puedes obtener el beneficio de los psicodélicos de golpe haciendo una dosis grande o puedes obtenerlos dosificadamente haciendo microdosis. ¿Sí? Y que la microdosis al final del día es pues menos riesgosa, vamos a Ujú, poder menos llamar así. riesgoso, sí. Ok, y hay algo, por ejemplo, al final del día en relación a lo que hablábamos de este tipo de, hasta de la marihuana es algo ilegal, o sea, Sí. es ilegal. ¿Hay algo que se le asemeje que pueda despertar como que a un tanto nuestra mente, nuestra conciencia, o ponernos en un estado disfrutable, o para sacar a alguien que sea legal, o sea, que sea Que algo sea de, legal. sí, que sea legal, habrá algo. Y estamos en el tema de la, De la psicodélica. sí, De de la la psicodelia. psicodélica, Ujú. pero ¿qué hay acá aparte que pueda ser legal? Y lo expreso porque justamente, bueno, pues no sé si el HTP 5 podría incluirse acá o hay algo. No entra dentro de los No psicodélicos. entra de psicodélicos, pero ¿tú crees que se podría? Bueno, ahorita estábamos hablando de los psicodélicos, ¿sí? Sí, sí, Son sí. sustancias, pues la mayoría son ilegales. Eh, La ah, mayoría, es decir, hay algunas que no. ah, Existe el DMT del Bufo alvarius, que es un sapo que está en Sonora. Eso es completamente legal. Nunca lo he probado, pero es el psicodélico más potente que existe. ¿Cómo que es legal ese? No sabía que era Es legal. legal, es legal. Tú lo puedes tener, no hay ningún problema. Ajá. Pues yo tengo un amigo que tuve la experiencia y me ha dicho, pero la verdad he visto videos y Es lo más potente que hay. Es lo no, más potente no, que hay. no, yo le saco, o sea, todo eso como la Ajá. marihuana, lo mínimo. Sí. Es más, yo a veces no quisiera, no tomo, no tomo, perdón, ciertos
suplementos que desconozco por no quererme involucrar por Ujú. eso. Aparte de que la verdad yo me siento muy bien y sí, como tú dices, a lo mejor pudiera estar mejor, pero no sé, a lo mejor no he tenido esa conexión con querer consumir Sí, algo, pero no sabía que era eso es legal eso. legal, eso es legal. Pero es Eh, legal porque no lo han, no lo han analizado el gobierno, yo creo, ¿no? ah, Porque no sé si puede ser peligroso eso. O sea, no sé si alguien ya tuvo. Fíjate, ahora vamos en esta parte que yo sé, hemos hablado tanto de esto que me gusta y todo, pero mi pregunta sería aquí, ¿hay algún riesgo en relación a los psicodélicos? ok, en cuanto a intoxicación, no hay. Ok, Tú puedes, no existe una dosis, incluso hay personas que han consumido hasta 100 veces la dosis que uno necesita para ya entrar en ese estado y nadie ha muerto de no intoxicación. O sea, no existe manches. una dosis letal. ¿Sí? No existe una dosis letal. Las sustancias salen de tu cuerpo a veces en 48 horas o menos, ya las digieres. Por ejemplo, el LSD son microgramos, ¿sí me explico? Es algo bien chiquito lo que necesitas de LSD. Eh, no existe una dosis letal, no es tóxico ni nada. El único riesgo que puedas tener es eso, entender tu mente, entender tus problemas y tal vez no los querías ver o tal vez no era el momento para verlos, pero pues ya los viste, ya que le haces, ya abriste la caja de Pandora, por decirlo así. Sí, Entonces, ese es el único riesgo que yo le encuentro. Si tú quieres minimizar ese riesgo, microdosis. Si tú te sientes capaz de hacer una dosis elevada, también existen ciertas recomendaciones que es el setting. El setting sería cómo te sientes emocionalmente. Si estás pasando una situación pues negativa, esa situación negativa se va a incrementar en el trip. Entonces, de preferencia, no lo hagas. Hazlo en un momento de tu vida que tú te sientas, que estás en un estado tranquilo, ¿sí me explico? Eso sería el setting. El set es el lugar donde lo vas a hacer. El lugar influye mucho. Tienes que ir a un lugar de preferencia en la naturaleza, alejado del ruido de los carros, sí, de todo lo que a uno lo perturba, pues para poder tener una mejor introspección, estar más tranquilo. Entonces, si tú quieres tener una experiencia, pues, como lo es una experiencia real en cualquier psicodélico, es tratar de buscar un momento de tu vida o de tu semana en la cual te sientas a gusto, no tener así pendientes riesgos ni nada, o sea, sí, ok. cosas pendientes más que nada, o que vaya saliendo de que se te acaba de morir un familiar y apenas estás pasando el duelo, pues no hagas eso, ¿sí me explico? O que te acaban de despedir del trabajo, pues no hagas un psicodélico. O- Entonces, ok, o sea, cuando acaba de suceder algún acontecimiento que te a desequilibró. que te desequilibró, ok, eh, tienes que, lo ideal es que tú estés en un momento agradable de tu vida para hacerlo. Aunque suena un poco ilógico porque pues si me estoy Sí, sintiendo agradable, ¿por qué voy a ir a buscar una medicina que me sí, va a sanar? justo yo siento Ajá, eso. pero bueno, existe otro detalle. Hay personas que no están pasando por un evento reciente que los llevó a ese lugar. Por ejemplo, hay personas que tienen años sintiéndose en un hoyo. Si tienes años sintiéndote en ese hoyo y que no hay algo que lo esté detonando recientemente, ahí sí sería bueno que buscara ese tipo de ayuda. ¿Sí me Ok, explico? sí, sí, Pero sí. si tú dices, ok, me acaban de despedir del trabajo, o sea, me acaba de dejar mi novia, y es algo que yo puedo sobrellevar por mis propios méritos, encontrar mi centro y ya después hacer algún psicodélico si es que lo quiero hacer, pues hazlo de esa forma. Pero si tú tienes años sintiéndote mal y no hay un detonador que a la vuelta que te lo esté causando, son las personas que van y buscan ese tipo de ayuda o terapia. Ujú, Sí. ok, Bueno, ahorita tú me preguntabas sobre algo legal, ¿verdad? Que sí, que te pudiera ayudar a encontrar tu centro. Aquí me tendría que salir de de psicodélicos. la categoría de los psicodélicos. Sí, Eh, y sí los hay. Existen adaptógenos, existen otrópicos. Son como clasificaciones que se les podría dar a ciertas sustancias tanto naturales como creadas por el hombre. No me gusta usar mucho la palabra sintético porque mucha gente lo dice, ah, es un laboratorio, son químicos y te va a hacer daño.
pero no es precisamente eso. Simplemente el hombre tuvo que hacer ciertos ajustes para que tú lo puedas consumir y con los naturales pues los consumes directamente de cómo te los brinda la naturaleza, ¿sí me explico? Sí. Pero sí, tanto sintético como natural no significa que sintético es peor que lo natural. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Alguna vez cuando estaba estudiando psicología, una maestra me explicó eso y me gustó, que dice, miren, a ver, la parte naturista y la parte química. Ujú, Le dice, así como tú consumes la naturista, tú dices, ah, es mejor natural. ujú, Sí, pero ese natural también trae cosas que no necesitas. ajá, ¿Sí? Igual el químico trae cosas que a lo mejor no sí. necesitas, pero acá todavía está más trabajado, estudiado, a ver, vamos a quitarle esto no lo necesitan, pero necesitamos ponérselo por esto, y en cambio esto acá le entra, Te sí, voy a poner sí. un ejemplo, la cafeína. Eh, pues yo trabajo en un gimnasio, obviamente en el gimnasio se usa mucho la cafeína para rendir. Todos los preentrenos de óxido nítrico, la mayoría traen cafeína. Entonces, mm, yo ahorita estoy consumiendo unas cápsulas de cafeína, es pura cafeína. Sí, Eh, las cápsulas son de 200 miligramos de cafeína y es pura cafeína, no trae otra cosa más. Ahora, es sintético porque lo tuvieron que hacer en un laboratorio. ¿Sí me sí, explico? Eh, pero tú, por ejemplo, puedes tomarte tu taza de café, trae cafeína, pero aparte trae otras cosas. sí, Eh, y a la hora de tú consumirlo de una forma sintética, ¿qué es lo que pasa? Que en un laboratorio le quitan todo lo que tú no quieres del café y te dejan solamente el ingrediente activo, que es el que necesitas, en este caso la cafeína, que es el ingrediente activo del café, y lo consumes directamente sin necesidad de tomarte una tazota de café. ¿Sí me sí, sí, explico? sí, ¿Y cuál es el riesgo? No hay ningún riesgo, porque lo mismo estás consumiendo en el café que consumir la pastilla, solamente que acá ya está limpia de todo lo que tú no quieres de repente consumir en el café. ya, ¿Sí me sí, explico? sí, sí. Oye, deja ir al baño rápido, Ujú. porque para seguirle está bien buena la plática y no quiero terminar. Este, por- Regresamos, regresamos. Es que, ¿sabes qué? Como en la mañana consumo bastante agua, Ok, parte de mi ritual con sal rosa y así, ok. este, pues normalmente en la mañana voy al baño, pero también me pasa con Israel que de repente me dan ganas de, vámonos, lo acabo y la verdad no quiero acabar esto. Sí. Entonces sí, definitivamente el encapsulado de una sustancia no significa Que que te vaya a sea, hacer daño. que te vaya a hacer daño. Sí. Y si ahorita hablábamos de qué otras alternativas tenemos eh, para poder pues mejorar nuestro estado anímico, nuestro estado mental, nuestras emociones, balancearlas un poco. Sí, Eh, ya sea, a mí me gusta mucho clasificar los suplementos en dos categorías. Ya sé que uno me relaja, me hace bajarle poquito las revoluciones y otros me dan un boost y me hacen acelerar un poco. Ya sea el proceso de pensamiento, ya sea la energía física.
me gusta clasificarlas de esas dos formas. Ok. Entonces ahorita yo te hablaba de que sí existen alternativas y que están los adaptógenos y están los nootrópicos. Los adaptógenos son sustancias que se han consumido, son plantas pues, son plantas o extractos de plantas que se han consumido a través de la historia, o sea, muchas tienen su historia en cada cultura, por decirte, eh, el reishi, el cordyceps, si te vas allá para el Medio Oriente, allá existe mucha cultura de esas plantas, como aquí en México podríamos hablar del maíz. ¿Sí me explico? Ok. En México, digo, el maíz es algo que está muy arraigado a la cultura mexicana. Este, ese tipo de hongos, Cordyceps reishi, están muy arraigados a la cultura china y del Medio Oriente. ¿Sí me explico? Y son adaptógenos, y el término adaptógeno se le puso recientemente en el siglo pasado. Ok. No recuerdo el nombre del científico, pero muchas personas volvían de la guerra en aquellos tiempos, o personas que estaban en la guerra y estaban padeciendo mucho estrés. Obviamente, pues estar en situaciones donde puedas morir, ¿verdad? Pues te va a causar estrés. Claro. Entonces él se puso a investigar plantas y extractos de plantas que te pudieran ayudar a sobrellevar ese estrés. Ahora, ¿qué es el estrés o cómo podemos definir el estrés, verdad? Eh, Puede ser físico o mental. Sí, al final de cuentas está relacionado. Si tú tienes un estrés físico, pues pueda que tu cuerpo también entre en cierto estrés y viceversa. Eh, y pues sí, el estrés es cuando tú llevas a tu cuerpo a un punto en el cual necesita descansar para volver a su estado óptimo de trabajo. El ejercicio, el ir al gimnasio y hacer ejercicios Sí, de es una pesa forma es una forma de estresar a tu cuerpo. Sí. No está mal, no está mal. ¿Qué es lo que está mal? Que todo el tiempo estés en ese estado de estrés, tanto físico como mental. Obviamente, sabes que si tú estás sobreentrenándote en el gimnasio, haciendo más del ejercicio que tu cuerpo puede hacer, ¿verdad? Vas a pagar una factura negativa. Sí te va a venir a facturar de forma negativa. Entonces, porque estás llevándolo a un nivel que no deberías de llevarlo. Lo mismo sucede con la mente. Que tú te estreses mentalmente, está bien. Que tú todo el tiempo mantengas un nivel de estrés mental, ahí es donde ya te puede causar daño. Te deteriora. Ajá, entonces los adaptógenos son sustancias o son plantas naturales que te ayudan a reducir esos niveles de estrés tanto físico como mentales. ¿Sí? Aquí entra una sustancia clave que es lo que hacen los adaptógenos, que es el cortisol. No sé si has escuchado hablar del Sí, claro. cortisol. Ok, el cortisol le llaman que es la hormona del estrés. Es la hormona del ¿Por estrés, qué? correcto. Porque a la hora de que nosotros padecemos cierto estrés, tanto físico como mental, existe una inflamación. Si tú haces ejercicio, tus músculos se inflaman. Si tú estás en un estado de estrés mental, incluso te duele la cabeza, todo dolor es inflamación. Todo dolor es una inflamación. Tanto si te duelen los huesos, te duelen los músculos, te duele la cabeza, te duele lo que sea, todo es una inflamación. Y viene a causa, no siempre, pero muchas veces viene a causa del cortisol. Digo, no precisamente del cortisol, viene a causa del estrés. Del estrés, ajá. Entonces el cortisol aquí entra, el cortisol hace que tú te desinflames. ¿Sí me explico? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si todo el tiempo tú estás en un estado de estrés, más que nada mental, porque la mayoría del estrés que padecemos actualmente es mental. Si tú Sí. todo el tiempo estás en un estado de estrés mental, tu cuerpo todo el tiempo va a estar liberando cortisol. Y todo el tiempo estar liberando cortisol tiene efectos secundarios negativos. En, en el fisiculturismo, lo que más se trata de minimizar en cuanto al cortisol es que tus niveles de testosterona bajan. Si tú estás con niveles elevados de cortisol todo el tiempo, tus niveles de testosterona van a disminuir. Sí.
Entonces, si tus niveles de testosterona están bajos, uno como hombre, pues pierde el vigor, entras en depresión, no puedes crear masa muscular, batallas para dormir o duermes demasiado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Sí. Porque tus niveles de cortisol todo el tiempo están elevados, tratando de desinflamar tu cerebro por el estrés que le estás metiendo. Entonces, el consumo de adaptógenos, y te voy a mencionar algunos que tengo aquí escritos. A ver, échatelos. Este, el consumo de adaptógenos, su uso constante va a hacer que tu cuerpo aprenda a sobrellevar el estrés, tanto físico como mental, sin que tú tengas que hacer nada al respecto. ¿Sí me explico? Sí. Obviamente siempre lo ideal es complementar eh, la suplementación con hábitos, ¿sí? De hecho, en primer lugar están los hábitos y tú ahorita por eso me decías, una persona que ya ha probado hábitos y que ya tiene cierta información de psicología y todo eso, ¿qué más puede darle ese boost, verdad? Porque Ujú. vamos a ir en ese orden. Primero están los hábitos que tú has creado, pero si todavía quieres un empujón más, están los suplementos. Sí. Entonces, por mencionarte algunos, está la ashwagandha, está el cordyceps, el ginseng siberiano, ginseng panax, rhodiola. La lista que tengo aquí es algo larga, pero en sí son plantas que su uso constante va a hacer que tú puedas reducir tus niveles de estrés. ¿Sí? Ujú. Que tu cuerpo aprenda a sobrellevar ese estrés que tú le estás proporcionando. Sí, fíjate que definitivamente el estrés es el peor enemigo, yo creo, del humano, ¿no? Porque yo creo que del estrés nacen, no puedo decir que a lo mejor el 100%, pero una gran parte de las Sí, enfermedades. Y muchas veces he escuchado a personas que dicen, no, si estás estresado, vete al gimnasio, pero el gimnasio también es estrés, sí, o sea, entrenar en esa parte. Entonces, todo lo que sea, que quieras, pues regular tu cuerpo, tu mente, tienes que aprender a regular el estrés, sí. porque así sea, por ejemplo, hay personas, por eso de repente es bien fácil opinar, y yo aquí tengo un poco de intervención como psicólogo, es bien fácil opinar, decir, no hombre, vete a correr y vas a ver cómo tus problemas se van a Sí, resolver. Qué fácil de repente resulta decir sí, eso cuando a lo mejor no sabes, o sí, sea, tú no sabes si el ir al gimnasio, el correr, lo que va a hacer es todavía alterar más su cuerpo. ujú, Por eso lo ideal, como yo lo he siempre promovido, yo doy una certificación en psiconutrición donde lo que busco es primero regular la desinflamación del cuerpo, la desintoxicación, porque ahí involucro el ayuno terapéutico en tus ujú, alimentos, ¿no? Entonces, porque eso realmente, el entrar en ese estado de desinflamación, desintoxicación, aprender a regular como que tu cuerpo, te da la posibilidad de poder crecer y evolucionar mentalmente, ¿sabes? O sea, realmente la persona que está intoxicada es más difícil que encuentre su estado de equilibrio o o su su centro, como centro. decíamos. Entonces, yo creo que cuando tenemos esta idea clara, inclusive yo me voy a atrever a decir esto, que no estoy seguro, yo creo que antes sí para mí, antes de poder entrar en este estado o en esta práctica de Ujú, repente de microdosis, de encontrar alguna suplementación que ujú. está bien, como quiera debe para mí a lo mejor tratar de encontrar ciertos hábitos. Tiene que haber una base, Tiene que tiene que haber haber una una base, es base, la sí, palabra, sí. sí. Porque si no, cabe la posibilidad de que entre a un estado en el cual, o mejor dicho, a una Una dependencia, dependencia, que sí. es lo que a mí, yo te Ujú. admiro. De hecho, la otra vez que platicamos con un amigo, después de que platicamos contigo, me decía, dice, es que como él lo hace es la manera correcta. Porque al final del día no hay una dependencia que tú digas, el LSD lo ocupo, Sí. o algo que realmente haya hecho que tú te deteriores en algo, porque requiere responsabilidad Sí. decirlo. Digo, al final del Y día, aquí volvemos a, creo que algo que dijimos hace rato, que lo que importa es la intención. sí, Si sí, sí, tú sí. quieres consumir cualquier tipo de estas sustancias y tu intención, que muchas veces la intención no eres consciente de ella, pero si tu intención es de que, ay, quiero escaparme de mi mente o que me siento mal, voy a tomarme esto, ok, Sí, no es lo ideal, no es lo ideal.
en cuanto a los psicodélicos, si tú dices voy con una intención de introspección, de que quiero tratar este asunto, esto, ok, ahí sí. Si tú quieres ir para escaparte de tu realidad y ser feliz, pues ahí no es. Sí, Entonces sí, una base de hábitos saludables, es lo ideal antes de empezar a usar estas alternativas. sí. Sí. Fíjate que ahorita que dijiste eso de que escapar de la realidad hasta pasa a nivel en psicología. Hace tiempo estuve en un taller, estuve ahí apoyando un taller, apoyando a la gente y dentro de eso hago una actividad de regresión. Por decirle regresión, lo que hago es que se vayan a cuando estaban niños y descubran ahí cosas, ¿no? Sí. Obviamente, la intención principal de esa actividad es que ellos empiecen a ser conscientes. Y para mí, el regresar sí tiene su sentido, pero no todo el tiempo, porque justo hace poco hablaba de que hay psicólogos, digo, yo respeto a las personas que se dedican allá al uno a uno, pero se enfrascan tanto en, a ver, vamos a ver tu pasado, ok, yo me enfoco más en el presente y en lo que viene para ti, ¿no? Claro, sí es bueno expresar lo que de repente has vivido en el pasado, si te está generando acá, o tratar de ser cierto, consciente de algunas cosas para soltarlo y ya, porque luego tienen una interpretación acerca del pasado que los hizo estar en el presente un tanto conflictuados. Entonces lo que yo hago cuando descubro como que eso del pasado que todavía está resonando, lo que hago es cambiar la historia. Ok. Sí, de hecho por traigo tatuado acá Ah, ok. cambiar la historia. ¿Por qué? Porque encuentras cosas del pasado que tú la estabas interpretando de manera incorrecta, Ajá. ¿ok? Y podemos explicar infinidad de cosas de que Sí. no, pero es que lo mío sí estuvo muy cabrón porque esto y lo otro. Aún así hay una historia que le puedes construir a Sí. esa experiencia. O o el simple hecho, perdón, de ahora ver lo mismo que viviste, pero con un grado de madurez que tal vez no tenías en aquel tiempo, Es correcto. te hace interpretar de que tal vez eso no era tan malo lo que viví, pero como en aquel tiempo no tenía esta madurez que tengo, lo vi como muy malo y así se me quedó. Es correcto. Y bueno, Ajá. para regresar al punto, entonces hice esta actividad y yo a esa persona lo llevé a ese punto del pasado, cuando era niño, tal. Y lo que me sucedió es que en ese momento esa persona ya se acabó la actividad y todos así como que, normal, no bien padre, y otros así quebrados, etcétera. Pero hubo una persona que se quedó ahí, inclusive un poquito hasta en estado fetal, ¿no? Ok. Se llama en posición, perdón, posición fetal. Y lo fui sacando poco a poco, pero el punto que llegué, porque dije, voy a descubrir, porque nunca me había pasado, voy a descubrir qué hay acá, ¿no? ¿Por qué se quedó en eso? En resumen, para no ser tan largo el cuento, es que esta persona, su estado del presente era tan desgastante y tan conflictivo y tan estresante que cuando lo llevé a su pasado encontró alivio. Pasó al revés, él para Sí, su niñez, todo súper. estuvo fregoncísima Sí. o estuvo bien, entonces no quería regresar al Ah, ok. presente. Se quedó un rato ahí y se resistía a regresar al presente porque el pasado le generó alivio. Sí. ¿Sabes? Cuando usualmente en psicología te topas con la contrario, o sea, de que no, es que el pasado, es que yo esto, aquel fue al revés, su presente era bastante conflictivo, que sintió ese alivio, ¿no? Y encontré esto como que, bueno, qué fregón, o sea, qué fregón que me pasó porque entendí cosas que me permiten hoy me permiten ayudar a algunas personas, pero sobre todo me permite entender como que no todo está en esta parte de decir el pasado, sufrí, Ok. padecí, por eso yo soy así. No, ahorita es el presente es el que me Sí. está generando Sí. conflicto, no fue el pasado, ¿no? Sí, hay Y personas que sí están viviendo mal su presente a causa de su pasado, pero muchas personas están viviendo mal su presente a causa de su presente. es correcto, es Sí. correcto. Yo creo, bueno, y ahora vamos con otro punto ahí. Definitivamente la cuestión del estrés, como dijimos, es la raíz de muchos males. Ujú. Y creo que también existe como que una línea delgada en el hecho de que el estrés, o mejor dicho, tener muy poco estrés, esta parte polar hacia atrás, puede hacer que también tengas
momentos o tengas una vida am, Una vida ociosa, apática, sedentaria, sí, sedentaria. ok, Sedentaria. ¿eso es Que ahí, cierto? ahí luego aparece, no, es que está muy feliz y, bueno, piensa si estará Estás en feliz o una no. zona de confort. Sí, que bueno, fíjate, en este tema de la zona de confort también tengo otro tema muy amplio. Yo no sé si yo estoy en mi zona de confort, no lo sé, porque mi estado natural es ir progresando. Sí. O sea, yo pudiera decir, estoy en mi zona de confort, sí, porque no es como que es que me duele, que estoy bien estresado, no, pero todo el tiempo estoy progresando, Mm. porque es mi estado natural siempre progresar. Yo creo que la mayoría de los humanos, nomás que cada quien encuentra otra forma, ¿no? Mira, ahorita creo que tiene que ver esto de lo que voy a hablar. Eh, yo mucho tiempo de mi vida fui así, de que estoy a gusto aquí, no me muevo. Estoy a gusto aquí, no me muevo, ¿sí? Entonces, eh, no me gustaba ponerme metas, objetivos ni nada. Y ahorita te hablaba de que quiero bajar 5 kilos de aquí a abril, ¿verdad? Ujú. Y la razón por la cual lo hago es simplemente por ponerme una meta y un objetivo. ¿Y por qué lo hago? Este, Estuve leyendo hace meses eh, sobre, sobre qué es lo que hace que podamos tener expectativas de vida más altas, ¿sí? El ayuno es una de ellas. Sabes que el ayuno hace que tu expectativa de vida aumente, creo que un 15%. ¿O Ujú. si recuerdas el número? No, no, es que, bueno, no tengo el ¿No porcentaje, tienes el claro, pero porcentaje? sé, porque hay un estudio que se hicieron En el 2018 que sí, hizo un japonés. sí, Ajá. sí, Y sí. él menciona un porcentaje, pues. Sí, no recuerdo qué Ajá, pero porcentaje, si pero si ibas a vivir, no sé, vamos a poner la cifra del 15%, ¿sí? Entonces, si ibas a vivir 100 años, que es muy difícil que uno lo viva, ¿verdad? Pero vas a vivir 115 si es haces el correcto. ayuno, ¿sí? Por decirlo así. Son muchos años, o sea, 15 años Sí, como más, quiera. aunque fuera, no sé, 70 años. Que es el promedio Ajá, sí. pro 70, 75 Sí, años, pues estamos ya hablando son más de 7 14, años lo que vas a vivir, no más. O sea, si unos estamos 10 hablando años. del Sí. 15, estamos hablando, y el promedio es 70 años, entonces estamos hablando de que más o menos dividirías 10.5 años aproximadamente Aproximadamente, más. y es mucho tiempo, ¿sí me Sí. explico? Eh, ok, entonces yo me puse a investigar sobre qué es lo que hace que una persona pueda vivir más. Y me encontré con un podcast que resumía un libro de un científico o escritor, no sé qué haya sido esa persona, que se fue a recorrer el mundo, no recuerdo el nombre del libro, la verdad, se fue a recorrer el mundo a las zonas o a los poblados donde la gente tenía una expectativa de vida más alta. Fue a Italia, fue a Japón, fue a China, o sea, fue a varios pueblos o ciudades Sí. donde la gente vivía más. Y se puso a preguntarle sus hábitos, pues. Eh, y dentro de sus hábitos, todos hablaban de que tenían un propósito de vida, El tenían una Ikigai. meta, un objetivo, algo que querían hacer. Entonces, yo de ahí dije, ok, yo muchas veces, mucho tiempo de mi vida no me he querido poner metas y objetivos por estar en mi zona de confort, ¿sí? Sí. Entonces yo dije, yo quiero vivir muchos años, me voy a poner metas y objetivos para tener algo por el cual despertarme, ir y vivir. Ujú. Y ahora hablábamos del estrés. Sí, tú puedes estar en una zona de confort, tranquilo, en donde no quieras esforzarte ni tener metas, objetivos, ni nada, ¿verdad? Y no vas a tener niveles elevados de estrés, por ende. Pero, ¿cuál va a ser la contra? De que si tú no tienes metas y objetivos, pues probablemente vivas menos tiempo de lo que pudieras vivir si es que te las pusieras, las Es metas y correcto. objetivos. Entonces, al menos que no quieras vivir muchos años, pues No te propongas nada. no te propongas nada, sí. Sí, sí, yo creo que, no sé si se le llama el Ikigai, te habla un poquito acerca de eso, pero es como que encontrar un propósito. Sí, Y yo creo que eso, fíjate, yo sé que ahorita iniciando el año muchos se ponen metas, objetivos, muchos no los cumplen, se quedan a medias, etcétera. Pero creo que es un buen argumento o la excusa perfecta para proponerte algo. De hecho, esta es la primera vez que yo publico mis metas. A mí me gusta mucho, no sé si, eso es una herramienta que puedo recomendar a ver si a alguien le es útil. A mí me gusta mucho que me señalen si no lo cumplo, porque yo tengo que utilizar eso porque mi ego se revuelca si de repente, ¿qué tal, tal, tal? Yo sí les digo,
Pendejéenme, o sea, si bien esto no lo cumpliste, píquenme el ego, píquenme el ego. Y yo sé que a lo mejor puedes decir, no, pues sí, pero como quiera me deja ese ruidito de que, no, sí es cierto. Entonces, Pero así ha sido siempre, es algo que acabas no, de no, no. empezar a hacer. Utilizar el ego a favor lo empecé a hacer desde hace ya algunos Bueno, sí, años, que eso fue lo que me llevó a dar sí, conferencias y utilizar el todo agua eso. a favor, pues obviamente siempre va a ser inteligente, ¿verdad? Pero te pregunto específicamente de eso, Ah, no, de que primero. te critiquen que no estás haciendo las cosas como... Mm, Bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta nada que me digan mis defectos, mis errores, nada. Yo sé que, que se puede cambiar, obviamente, eso, y que sí, tal vez lo ideal sería cambiarlo, sí. pero hasta la fecha no me lo he propuesto y soy muy cuidadoso en hacer las cosas bien. Como que no me gusta que alguien me diga, esto no lo estás haciendo bien. Y Sí. si me lo dice, no lo reconozco y Ok. no lo reconozco y Estoy grabando, ahorita te. Ah, este, pero ya después en mi estado solitario ya me pongo a pensar, digo, es cierto lo que me dijo, no lo voy a reconocer, pero lo voy a cambiar. ¿Sí me sí, explico? sí, sí. No me gusta, yo sé que tiene que ver con temas de orgullo y eso, ¿verdad? Pero Sí. Yo creo que, pues lo único que te puedo decir ahí al respecto es que te puede jugar de mal, repente sí, de repente mal. puede jugar mal. Lo tengo consciente y siento que es lo que importa, ser Pues consciente sí. de las cosas y yo digo, bueno, ahorita hasta la fecha no me ha jugado mal, pero si en un momento de mi vida es algo que me está haciendo tropezar y irme y no cumplir ciertas cosas que quiero cumplir, pues sí me propondría cambiarlo como tú lo estás haciendo. Sí. Tú necesitas una microdosis de algo que te ayude en esa. Sí, Sí. bueno, pues yo es la primera vez que pongo evidencia, pero, o sea, en redes sociales, pero yo ya hace años yo grabé un pedazo donde estuve participando en un taller y donde yo dije, y lo dije enfrente del grupo que estaba ahí, yo dije, yo un día voy a tener una universidad, Okay. este, y lo puse en evidencia porque eso me ayuda a mí, o sea, lo utilizo a su favor. Así que ya tengo algo de tiempo, nada más que literalmente que lo publique donde todo mundo lo puede ver, Ujú. no lo había hecho así, Okay, okay. pero sí lo había hecho frente a grupos, decir, hey, yo voy a hacer esto y lo otro, ¿no? Fíjate, eso yo también lo he hecho, comentarlo con personas que cercanas a ti y hacerlo de esa forma estratégica como para sentirte comprometido a hacerlo. Sí, Este, Muchas veces he visto así publicaciones en las redes sociales de que si tú mm, hablas de tus metas y propósitos, lo más probable es de que no se cumplan. ¿Sí me explico? Puede ser, pero todo depende de la perspectiva que le des, de la porque, sí, persona, sí. porque en mi caso ciertas cosas las he utilizado así, de que digo, esto se lo voy a comentar a esta persona, porque así me voy a sentir presionado a cumplirlo, porque si no lo cumplo me van a decir, oye, eso lo ibas a hacer y no lo Y hiciste. más que presionado, yo creo es evidenciado. Sí, ándale, sí, te Sí. sientes evidenciado si no lo haces. Sí, listo, Fermín. Yo creo que es un buen momento ahorita para platicar de la certificación, primero de la primera clase. Sí, Yo estoy segurísimo, a mí me encantó platicar de esto y hay mucho como para seguirle sí, todavía. sí. Yo sé, fue todo lo tocamos un punto, pero sí me gustaría mucho porque yo sé que toda esta información que tú sabes, a mí personalmente me ayudó, a mí en caso de el Cordyceps y el Sí, HTP5, sí. me ayudaron. Y yo estoy seguro que eso de verdad puede sumar y contribuir a algunas personas. De hecho, yo ahorita estoy muy conectado con el aprender cada vez más de esto porque me ayuda como que a recomendar. De hecho, justo a mi hermana le compartí de algo que se lo recomendó a alguien a la vez, pero sabemos que no hay tanto riesgo, no recuerdo el nombre de esa sustancia, pero la persona dice, no, yo me he sentido súper bien. Bueno, por ejemplo, en cuanto a las dos sustancias que estás hablando, pues son naturales. El Sí, 5-HTP es el ingrediente activo de una planta, no recuerdo el nombre de la planta, pero es como si tú extrajeras la cafeína del café. sí, Es natural, el 5-HTP se lo extrae de una planta, deja checo ahorita el dato. sí, 5-HTP. Que de entrada, ¿cuál es el beneficio que tú le pondrías en tus términos, Fermín? Ok, el 5-HTP es un precursor de la serotonina, Es ¿sí? correcto. Aquí la palabra precursor es clave, ¿por qué? Porque no es lo mismo
meterte serotonina que hacer que tu cuerpo la produzca. Te voy a poner el ejemplo de la testosterona, ¿sí? No sé si has escuchado hablar de precursores de Sí, sí, testosterona, sí, ¿sí? claro. En el fitness se habla mucho de eso. Ahora, no es lo mismo consumir un precursor de testosterona, que es algo, la mayoría de las ocasiones son sustancias naturales o plantas, pues, que van a hacer que tu cuerpo produzca más testosterona, que no va a producir más de la que tu cuerpo necesita, pero muchas veces tenemos niveles bajos, entonces ese precursor nos va a ayudar a alcanzar el nivel óptimo, ¿sí? Sí. Ahora, Y no es que lo la mismo... serotonina, además para Sí, poner, la serotonina es también conocida como la hormona de la de la felicidad. felicidad, Es sí, ok. correcto. Este, entonces, el precursor hace que tu cuerpo produzca eso y tú puedes consumirlo directamente, por ejemplo, en este caso la testosterona, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que tu cuerpo va a crear dependencia de que se lo estás inyectando de una forma externa, que tu cuerpo ya no la va a producir. Ahora, en cuanto al precursor de la serotonina, que es el 5-HTP, no existe riesgo. No es como que digas, ay, ¿por qué me voy a meter serotonina si uno la puede producir naturalmente? Ujú. La vas a producir naturalmente. No te la estás metiendo de una forma externa, Es pero vas a correcto. ayudar a que tu cuerpo la produzca. Que muchas veces las personas que tienen ciertos padecimientos como el insomnio o como la ansiedad por comer, es porque tienen sus niveles de serotonina bajos. Es correcto. La serotonina causa saciedad. Cuando tú comes, tus niveles de serotonina suben. ¿Por qué? Porque te sientes saciado. Entonces, la serotonina, aquí ya me salió el dato, la planta se llama Grifonia Ok. y la serotonina sería el ingrediente activo de esa planta. Tú puedes consumir la planta directamente, pero tendrías que consumir demasiada cantidad de Claro. planta para obtener el beneficio, ¿verdad? Que pues mejor te lo tomes en un encapsulado. Ujú, Eh, Ahora, los dos beneficios que yo le he encontrado al 5-HTP es para dormir mejor ujú, eh, y para calmar la ansiedad por comer. Ahora aquí entran las dosis. Se ocupa cierta dosis para el objetivo que tú ocupes alcanzar. Si tú lo que quieres es dormir mejor, hacer una dosis entre 100 y 200 miligramos una hora antes de irte a dormir ujú. va a hacer que tus niveles de serotonina suban, tu cerebro o tú te vas a calmar, te vas a relajar, te vas a sentir mejor y vas a poder conciliar el sueño. Porque tus niveles de estrés van a reducir, que en la mayoría de los casos las personas que batallan para conciliar el sueño es porque están estresados antes de irse a dormir. ¿Sí me Ujú. explico? Es correcto. Ahora, para usarlo de una forma, para calmar la ansiedad por comer, 50 miligramos, a partir de 50 miligramos es lo que se recomienda. Si tú, por ejemplo, estás haciendo ayuno intermitente y estás batallando un poco para acostumbrarte, puedes tomarte tu dosis de 5-HTP justo cuando te dé hambre y tus niveles de serotonina van a subir, lo cual te va a causar esa saciedad y vas a poder sobrellevar, sí, ese momento de ansiedad por comer. Ujú. Eh, entonces son los dos beneficios que yo le encuentro en este caso al 5-HTP. Sí, y bueno, yo creo que hay un montón de información ahí que puede ser útil. Yo creo que es un buen momento para promocionar la clase. Bueno, de entrada yo les platico que a mí personalmente he puesto en práctica algunas de las recomendaciones de Fermín o muchas de las recomendaciones y considero que es importante conocer este tema porque, como lo he dicho, no todo es psicología. A veces requerimos ese apoyo extraordinario o extra de algún elemento como los suplementos. Sí. Y para hacer una versión corta de lo que pudiéramos ver en la clase que estamos programando para hacer, ¿cuáles serían los temas centrales que considerarías de toda la certificación completa? Mm. ¿Qué temas vas a poder tocar para compartir y quien quiera sumarse a esto, pues pueda ser de utilidad para su vida? Ok, yo aquí dividí los suplementos en tres partes. Puse adaptógenos, puse nootrópicos y tengo el apartado de los psicodélicos, ¿sí? Empiezo con los adaptógenos porque todos son naturales, Ok, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de químicos o sintéticos ni nada, todos son naturales y no tienen efectos secundarios. De hecho, para que un adaptógeno sea un adaptógeno,
no debe de tener riesgos de efectos secundarios Ok. negativos, ¿sí? Entonces digamos que es como que lo más light, lo más dócil que uno puede consumir si quieres entrar al mundo del biohacking químico y de suplementos, ¿sí me Ujú. explico? Entonces sí, empezaríamos a hablar de adaptógenos, los diferentes tipos de adaptógenos que hay, la dosis de cada uno de ellos, porque se tiene que saber también qué dosis consumirlo para cierto propósito y objetivo, la hora adecuada del día de hacerlo también para cierto propósito, cierto objetivo. Serían de los temas que podríamos tocar en cuanto a los adaptógenos, o bien que vamos a tocar dentro de los adaptógenos. Y también voy a hablar sobre mi experiencia que tengo con los que yo he consumido. eh, y aquí en el tema de adaptógenos, quiero hacer como un subtema Ujú. donde hablaría específicamente de los hongos adaptógenos. Sí, porque si te vas a hablar de plantas y quieres hablar de hongos, hongos sabemos que es una familia aparte de las plantas. Existen tres reinos, existe el reino animal, el reino vegetal y el reino fungi, que es el reino de los hongos. Entonces, si bien hay hongos adaptógenos, no entrarían dentro de la clasificación de las plantas adaptógenas. ¿Sí me explico? Entonces Oh, me gustaría ponerlo aparte me late. porque sí tienen ciertos beneficios extras o diferentes que los adaptógenos que vienen de las plantas. ¿Sí me Sí. explico? Sí, y yo creo que es también buen punto para ahorita aprovechar que el documental de Netflix que tanto me ayudó a Ok. identificar cosas o que me hizo que me causara más curiosidad por descubrir el tema en relación a los hongos. ¿Cómo se llama? Hongos mágicos, ¿verdad? Hongos O mágicos. hongos O no, fantásticos. Pues hongos mágicos o hongos fantásticos, sí, los dos se llama. Creo que vale la pena recomendarlo porque hay información ahí que puede ser útil para la gente. Pero bueno, pues muchas gracias, Fermín. Estuvo chingona la plática, estuvo buena. Hay mucha información ahí que seguro les va a ayudar mucho a las personas y sobre todo que vayan comprendiendo un poco más de aquellas cosas que de repente todavía es un pequeño o en cierta parte un tabú, sí. sobre todos esos temas. Pero bueno, muchas gracias acá a los que estuvieron viéndonos casi toda la sesión y a los que reaccionaron. Y pues bueno, yo espero, si tú tienes la posibilidad de tener otra plática pronto de todos estos temas que bueno, yo creo que enriquecen bastante el conocimiento de todas estas situaciones que lo que hacen definitivamente es mejorar la calidad humana Sí, y mejorar el estado humano y mejorar el estado físico y mental. sí. Así que nos vemos. Muchas gracias, Fermín. Nos vemos a todos. Cuídense mucho. Bye bye. Estuvo fregón, Sí. ¿eh? Estuvo chingón. Yo creo que E inclusive... incluso como que yo me limito y siento que tú te limitas a profundizar más para no hacerlo más Para no largo, hacerlo porque más largo. de hecho es lo que yo estaba bateando mucho, de qué forma lo puedo hacer de una forma muy general Sí. e irlo desglosando a formas más específicas, Sí, porque es es que es demasiada bien información, amplio. sí, es Sí, demasiada de verdad información. que ya ahorita ya estaba de que se nos va a hacer súper Sí. largo. Ahorita hablar de adaptógenos, pero si me meto a hablar de nootropics,